fiscalizar, le decimos competencias atléticas, ¿sí? Ese es un proceso y estoy seguro que estos días serán productivos. Aprender el reglamento es importante en términos teóricos, pero la verdad, por la experiencia que tenemos, si uno no va a la pista, eso no sirve de nada. 15, 30 días después uno ha olvidado todas las reglas. La cosa es aprender las reglas, saberlas interpretar, ¿sí? En el sentido verdadero. Un consejo fundamental, dicen, es usar el sentido común en la aplicación de las reglas. El juez de atletismo está para ayudar a que el atleta, el día que está compitiendo, alcance su mejor rendimiento, ¿sí? O sea, no somos eh, regidores, no somos castigadores ni nada, sino simplemente colaboradores. Pero también una parte muy importante del atletismo, ¿sí? Una parte muy importante de las competiciones. Entonces, a Eddie, muchas felicidades por esta iniciativa de hacer el curso. Estoy seguro que va a funcionar bien. El atletismo es un deporte dinámico, cambiando mucho cada 2 años. Hay reglas nuevas que cada 2 años el reglamento técnico, diremos, se revisa cada 4 años como tal, pero en medio la Federación Internacional cada 2 años hace cambios frecuentes, a veces de emergencias, como el caso de la altura de los zapatos, de los spikes o de los zapatos han sido cambiados en medio de los 2 años porque era una emergencia. Entonces hay cosas muy bonitas. Entonces, en todo caso, involúcrense. Espero verlos en la pista prontamente, controlando competiciones, que es lo más importante de todo. Gracias y felicidades nuevamente y éxitos, Gilmar. Muchas gracias, don Marco. Muy buenas noches a todos. De antemano, un gusto para mí poder ser el facilitador de este curso. Mi nombre es Rilma Luisaga. La verdad, igual sorprendido de que los clubes estén empezando a querer formar jueces también, así poder tener una mayor experiencia en todo lo que es el atletismo para todos, no solamente para un sector. Es realmente un placer comenzar con este curso. Hoy más que todo vamos a ver algo con lo que va a ser aspectos técnicos de cómo vamos a realizar el curso, de cómo se va a calificar, qué vamos a hacer mediante todo el curso. Y la verdad es que sí estamos contando con buen tiempo. Normalmente sabes, es muy rápido el curso realizarse en una semana así de corrido, pero ahora lo estamos realizando en 2, cosa que nos va a dar tiempo para ver muchas cosas, muchas cuestiones. No duden en hacer, lo más importante ahorita, no duden en hacer sus preguntas cuando estemos comenzando el curso. Hagan sus preguntas cuando quieran, cuando puedan. Las preguntas siempre van a estar presentes, por más que hayamos estudiado, por más que hayamos estado juzgando las competencias durante años y años, igual todo el tiempo va a haber cuestiones que van a estar presentándose en el juzgamiento. Como dijo don Marco, ¿no? Que el reglamento realmente se lo cambia cada 2 años. El análisis se lo hace cada 4, pero cada 2 años se está cambiando constantemente. El reglamento que les vamos a facilitar actualmente es de la gestión 2020-2021. La de 2022-2023 ya está vigente, pero lamentablemente no la tenemos traducida todavía al español, ni bien tengamos la traducción oficial de la World Athletic con el reglamento de la gestión 2022-2023, la vamos a facilitar inmediatamente, pero ahora vamos a manejar la del 2020-2021. De todas formas, igual les vamos a hacer conocer los cambios que se están realizando o los últimos cambios que han habido con respecto al nuevo y al antiguo reglamento. La verdad que sí son cambios importantes, cambios que hay que tomar en cuenta más que todo en cámara de llamadas. Como dijo, ¿no? El grosor de las zapatillas ha sido un tema de mucho debate, la tecnología que han adquirido últimamente las zapatillas de los atletas que están implementándose
mucha tecnología como es la fibra de carbono o materiales similares que a veces favorecen mucho al atleta, ¿no ves? Entonces, van a ver que es muy interesante esto lo que es el juzgamiento. La teoría sí es amplia, pero a comparación de otras disciplinas como es el fútbol, el básquet, ¿no ve? Donde mayormente se basan en criterio del juez o en este caso del árbitro, de lo que están juzgando, de lo que están, en este caso decimos arbitreando, ¿no? En este caso un partido. En el caso del atletismo es más, un poquito tal vez más tajante, es más rígido. Las reglas ya están bien establecidas, están muy determinadas, pero igual siempre van a estar sujetas a interpretación. Lo más importante es el sentido común, como decía don Marco, que es un aspecto a tomar en cuenta tan importante que a veces puede escapar incluso del mismo reglamento, de lo que está escrito en el mismo reglamento. Entonces, esas cuestiones vamos a ir analizando poco a poco vamos a tener las clases, mediante cada punto que vayamos a tocar con respecto a lo que van a ser las pruebas, que los vamos a mostrar que son muy amplias las pruebas. En este caso nos vamos a basar solamente en tres categorías, las cuales son menor, juvenil y la categoría absoluta, que en Bolivia lo conocemos como mayores, que son personas arriba de los 20 años, cumplidos los 20 años, hasta los 35, dependiendo si son pruebas en pista, y hasta los 40, incluso puede ser en pruebas fuera de pista. Bueno, tal vez como algo dinámico, tal vez quisiera que vaya presentándose. Veamos que tenemos en la labor están 26 participantes. No sé si alguien tuviera algo que decir con respecto a la clase. De todas formas, hoy vamos a hacer solamente una presentación, vamos a ver algo de lo que son las pruebas y les decía, ¿no? Que el reglamento, me permito un ratito, voy a compartir la pantalla. Eh, Me avisan por favor si pueden ver la pantalla. Sí, se puede ver. Muchas gracias. Listo. Bueno, el último cambio un poco importante tal vez que ha habido con respecto a lo que es el atletismo a nivel mundial es el cambio de nombre que hemos tenido. Ahora tenemos el nombre de World Athletics, ¿no ve? Hace 2 años se manejaba el término de IAF, que era la International Association de Atletismo Federativo. Bueno, la Federación Internacional de Atletismo Federativo, ¿no ve? En sus siglas en inglés. Ahora tenemos la World Athletics simplemente eh, para darle un poco más de importancia al atletismo mundial, ¿no ve? Como lo dice. El reglamento a utilizar, ahorita lo vamos a usar, como les dije, no vamos a utilizar en lo que es el 2020-2021 por ahora, que igual los cambios que ha habido son algo significativos.
en algunos aspectos, como va a ser cámara de llamadas y en las competiciones fuera de pista con respecto a las zapatillas, pero se les va a conocer también cuáles son esos cambios, el reglamento que vamos a manejar a partir de que salga el traducido automáticamente al español, que no lo tenemos hasta ahora, está en inglés nomás, ese les vamos a facilitar, ni bien lo tengamos, ni bien lo podamos encontrar. Ya, como les decía también, el reglamento siempre va a tener una vigencia de 2 años. En esos 2 años hay un consejo, bueno, en este caso sería un consejo que está formado por diferentes jueces de todo el mundo que van analizando todas las situaciones que se presentan en los años de competencia que hay. Entonces, eso se va modificando cada 2 años, o si no, se va a dar a conocer en el reglamento de una manera en que se les va a resaltar, dependiendo del formato, en unas letras verdes que pueda tener el reglamento. Perdón, alguien está con su micrófono prendido. Ya, muchas gracias. Entonces, esas situaciones que se van presentando en cada competencia, puede haber un problema, alguna cuestión dudosa de cómo se puede juzgar alguna prueba. Todas esas cuestiones se van observando constantemente, como son los observadores de las competencias. En el caso de Sudamérica, constantemente está analizando las competencias. Un gran juez que siempre nos ha apoyado en todas las competencias, que es Julio Roberto, que cada vez que hay una competencia internacional viene y nos apoya, nos da sus opiniones, nos dice cómo mejorar y todas las cuestiones. Personas como esas son las que están constantemente en el Consejo de la World Athletic para poder modificar el reglamento, ¿no? Estas modificaciones normalmente están, a ver, vamos a ver en una pequeña, ahorita les voy a mostrar el reglamento que tenemos, el de 2020-2021. Esto te lo vamos a facilitar en el grupo, los vamos a mandar cuando terminemos esta clase para que lo vayan viendo. Bueno, este es el reglamento, para que lo estén viendo. Vamos a avanzar un poquito, a ver, para ver más abajo. Te lo vamos a cortar, esto es su tamaño. Ya. El reglamento está comprendido en 2 partes ahorita. La primera parte, que es una visión general de lo que es el atletismo, el juzgamiento, todas las cuestiones. Y una parte, como les decía, va a ser lo que nosotros vamos a estudiar, lo que es las reglas de competición, cómo juzgar, las previsiones que hay que tomar, cómo armar las zonas de competición. Ya, y como les decía, ¿no ven? Las modificaciones normalmente se las realizan de esta manera. En este caso están demarcadas, o las letras están de diferente color, en este caso color verde. Entonces, esas son las últimas modificaciones que ha habido del reglamento anterior a este reglamento. Y en algunos casos puede estar también en líneas debajo de cada página, debajo de una línea, en letras curvadas normalmente suelen estar. Pero lo más común que solemos ver nosotros es este tipo de diferenciación, ¿no ve? Que va a ser las letras verdes. Eso tendríamos con respecto a lo que es el reglamento. Y la otra parte, que es muy importante también, pero ya escapa del conocimiento del juez o de las capacidades del juez, que son la parte de antidopaje o de dopaje, ¿no ven? Entonces, ese reglamento del dopaje está más dirigido a los doctores médicos que van a hacer los respectivos controles de dopaje en las competencias, ¿no ven? Siempre va a haber en cada competencia importante donde se hagan récords, donde se hagan buenas marcas, donde se estén
donde se estén batiendo marcas o se estén mejorando marcas personales incluso, siempre va a haber ese tipo de situaciones de que va a haber controles de antidopaje, pero nosotros no vamos a ver esos puntos, simplemente nos vamos a basar en lo que va a ser todo lo que es el aspecto técnico del juzgamiento. Bueno, este reglamento nos vamos a facilitar es cuando terminemos esta clasecita de introducción o lo que va a ser el reglamento de competición, lo que va a ser el atletismo. ¿Ya? Aquí tengo otros documentos también, como es el reglamento de la Federación Atlética de Bolivia. Independientemente del reglamento de la World Athletic, o que podamos tener también de la región, que es de la Consudatle, el país, en este caso la Federación Atlética de Bolivia, puede tener algunos cambios en lo que va a ser el reglamento. No son cambios grandes, pueden ser cambios como implementar una categoría intermedia que vamos a ir viendo que es la U23. En Bolivia tenemos la U23. En toda Sudamérica incluso tenemos la U23, que es una categoría que se ha implementado para el traspaso más eficiente de lo que son los juveniles a la categoría absoluta, ya que en Sudamérica bueno, la mayoría de los atletas suelen querer retirarse cuando terminan la categoría juvenil, debido a que la categoría mayor es muy fuerte para ellos. En países europeos, norteamericanos, asiáticos, incluso africanos, no pasa esto porque el nivel que adquieren ellos es a muy temprana edad. Entonces, en Sudamérica, debido a las condiciones que tenemos, entonces es un poco difícil para los atletas cambiar o pasar de categoría, la que es la juvenil, la que tenemos la U20, a la categoría absoluta. Entonces tenemos la U23, en ese caso la Federación Atlética de Bolivia en conjunto con los otros países de Sudamérica y la Consudatle hacen esas modificaciones o esas pequeñas modificaciones para tener un mejor margen de preparación de atletas, ¿no ven? Pasaremos a ver lo que es un puntito, el último punto de hoy prácticamente, que va a ser lo que son las pruebas del atletismo. Ya, fíjense que tenemos separadas las pruebas en lo que son masculino y femenino. Los dos cambios más significativos yo creo que son las de pruebas de 100 y 110 con vallas, y que son las de pruebas combinadas, que son el decatlón y el heptatlón en damas y en varones. Luego en las demás tenemos exactamente las mismas pruebas, pero cabe recalcar que en pruebas que tenemos con obstáculos o vallas, o con las que son pruebas de lanzamientos o impulsiones, tenemos la diferencia de lo que son los pesos de algunos implementos. Fíjense que hay una diferencia significativa incluso en la que son de martillo en damas y varones, que es de 7.26 kilogramos a 4 kilogramos que lanzan las damas. Lo mismo en bala, en jabalina igual, fíjense, tenemos 800 gramos en varones y 600 gramos en damas. En disco fíjense que tenemos el doble de peso en disco, que es 2 kilogramos en varones, 1 kilogramo en damas. Luego en las demás, fíjense que son las mismas pruebas, tenemos 100 para ambas, 200 para para ambos géneros, 400, 800, 1500, 5000, 5000 y 10.000 metros planos. Luego de eso tenemos las pruebas de 3000 obstáculos en damas y en varones, lo cual la altura de los obstáculos vamos a ir viendo que varía dependiendo de la categoría. Tenemos 110 con vallas en varones y 100 metros con vallas en damas. 400 con vallas varones, 400 con vallas damas, el 4x100, 4 y el 4x400 en damas y en varones. Ahora, en esta parte de lo que es la marcha atlética,
fíjense que aún tenemos establecidas como pruebas oficiales las que son 20 y 50 kilómetros marcha, pero pero ahora con los últimos cambios que se está viendo, que no están todavía implementados, pero que se está por modificar estos, se están añadiendo las pruebas de 10, 20 y 35 kilómetros marcha. Fíjese que la prueba de 50 kilómetros marcha, incluso en competencias mundiales, olimpiadas, demora mucho tiempo que terminen los atletas. Están marchando alrededor de 3 horas, 4 horas, 3 horas incluso los primeros lugares, cosa que a veces toma mucho tiempo el control de esas pruebas, pero que a veces también es interesante. Entonces, para dar un poco más de dinamismo a lo que va a ser la marcha, se van a aumentar pruebas, pero se van a modificar las distancias, el cual vamos a ir viendo como tentativa cuáles son esas distancias, ¿no? Les adelantaba que son 35 kilómetros marcha, eh, no sé, no recuerdo bien, creo que es también la de 30 kilómetros marcha. Y por último tenemos la prueba de maratón, que es la reina, lo que va a ser resistencia, ¿no? Eh, ¿Alguien sabe cuánto es la distancia que corre un maratón? Igual lo vamos a ir viendo, de todas formas. Tal vez alguien como cultura general sí sepa. 42 kilómetros y 195 metros. Exactamente. Es una prueba de 42 kilómetros con 195 metros, que ya es un estándar para correr en todo el mundo, cosa que es muy bonita ver, la verdad. Yo quisiera ver una de esas pruebas algún día. No he tenido la oportunidad de ver, pero me encantaría. Aquí en Bolivia tenemos las carreras pedestres también. Vamos a ver que esas carreras pedestres no están oficialmente como eh, pruebas oficiales de la World Athletic, pero que sí nos indican, digamos, cómo podemos controlar, ya sean las de 10K, 12K, la de 10 millas también puede haber, que existe mucho esto en el hemisferio norte, que se corre por millas y no por kilómetros. La milla urbana también tenemos, que es otra pruebita, es a la milla. ¿Alguien sabe cuánto tiene una milla? Que es una medida de medición 1600, inglesa. Perdón. 1600 metros. eh, Te has quedado muy cerca, pues estás por ahícitos. Y a la mía tenemos que es 1609 metros, una prueba que normalmente se corre en ruta, cuando se realiza competencias nacionales, aquí en Bolivia, incluso en Sudamericanos, solemos realizar esas pruebas en ruta, en asfalto o en concreto. Pero tenemos 1609 metros. También esas pruebas vamos a ir viendo que vamos a controlar, cuáles son los parámetros para controlar esas pruebas, qué hay que hacer, cómo hay que controlar, cómo hay que medir incluso lo que va a ser el circuito, y todas esas cuestiones las vamos a ir viendo. Casi todo tiene relación, incluso la medición de la pista tiene la misma relación de medición con lo que va a ser las pruebas fuera de pista, las que son en carretera. Entonces van a ver que no es nada difícil. Es a veces un poquito de geometría nomás, aplicar a lo que va a ser la medición. Y aprender de eso casi nunca está de más, ¿no? Cosa que a veces tenemos, bueno, en este caso, profesores de educación física que tenían que controlar plurinacionales en el campo, donde no tenían pista, donde solo tenían una cancha, un terreno amplio donde hacer competir a los atletas. Tenían muchos problemas por no saber cómo delimitar o cómo marcar una pista, cómo armar una pista. No es nada del otro mundo, la verdad. Yo les puedo decir que no es nada del otro mundo, solamente es un poquito de geometría, incluso para hacer los círculos de lanzamientos, las zonas de caída,
las zonas de impulso de los saltos, de la jabalina, son muy fáciles de armar. Igual lo vamos a ir viendo eso, lo vamos a vivir en carne propia, lo que va a ser en la parte práctica, donde vamos a ir y tenemos la suerte y el privilegio de que vamos a poder utilizar todo el material que se ha usado en los Juegos ODESUR. Y esta ventaja casi no todos los cursos lo tienen. Y va a ser, la verdad que va a ser, yo creo que va a ser muy interesante. Espero que todos puedan asistir a estas partes prácticas. De todas formas, son obligatorias las partes prácticas, las clases prácticas. Y vamos a ir y me voy a ir a este punto ahorita igual de cómo va a ser la evaluación y las clases. Ya, entonces tenemos esas pruebas más. Hay una que me olvidaba también, que es una prueba muy bonita que normalmente la sabemos ver aquí en Bolivia a fines y principios de año, que son las pruebas de cross country, que es un tipo de carreras que se realizan en todo tipo de terrenos, ¿no ve? Y esos terrenos pueden tener lodo, asfalto, tierra, pasto, arena, incluso puede tener charcos de agua, subidas, bajadas, obstáculos incluso puede tener. Podemos poner un tronco en medio de la competencia para que los atletas puedan rebasar ese obstáculo. Y de igual manera es fácil de controlar, es el mismo método, es el mismo método que vamos a utilizar para pruebas fuera de pista, para las pruebas de la maratón, las carreras pedestres, ¿no? Conocemos. Es el mismo método, pero un poco diferente de controlar. En países donde se tiene mucha cantidad de atletas, incluso en el mundial, estas pruebas son controladas por grupos, ¿no ve? Solamente en Sudamérica tenemos esa costumbre de controlar individualmente la prueba de cross country, pero legalmente por la World Athletics se controla por equipos de 6 personas que se van puntuando, que de acuerdo al orden de llegada que van llegando de la carrera, no necesariamente tienen que llegar juntos, pueden llegar en lo que puedan, pero siempre con una buena posición, y dependiendo de la posición se le da un puntaje también. Vamos a ir viendo todos esos aspectos con lo que va a ser el juzgamiento de las pruebas, ¿no? A ver, fíjense que tenemos muchas pruebas. Ahora me olvidaba mencionar lo que es el decatlón y el heptatlón, que son pruebas combinadas, los llamamos en el atletismo, que son decatlón para varones y heptatlón para damas. En el decatlón tenemos 10 pruebas y en el heptatlón tenemos 7. El decatlón es un poco más exigente. Estas pruebas se tienen que realizar también en un periodo de tiempo determinado, tienen sus tiempos de descanso, tienen muchas cosas que cambian tal vez con respecto a las pruebas individuales, pero que no son tan notorias, digamos, esas diferencias, pero sí son algo excepcionales. ¿Alguna pregunta, pregunta con respecto a lo que son las pruebas? Bueno, ¿no? Entonces, si no tenemos, Sí tengo una duda, perdón. ah, un ratito, El de Decathlon y Ya, Heptathlon, ¿cuántas pruebas será? Disculpe. perdón, ¿qué? Del Decathlon y Heptathlon, ¿cuántas pruebas será? Del decatlón es 10 pruebas y en el heptatlón tenemos 7. Ya, eso. Vamos a ver que esto igual tiene que ver mucho con cultura, ¿no ve? A veces usamos este término griego que es, ¿no ve? El deca, hepta, hexa, penta, así, ¿no ve? Esos términos que usamos numéricamente a veces pueden variar. Incluso tenemos en categorías inferiores aquí en Bolivia
que son pentatlón, triatlón. No, en este caso no es triatlón, es tritlón, que lo llamamos cuando los atletas realizan 3 pruebas. El duotlón igual, dependiendo de la categoría, pero vamos a ver nosotros estas dos que son las más importantes, y en base a eso también se basan todas las otras pruebas que se pueden derivar, o todas las otras categorías también que se pueden derivar. Vamos a irse pasando igual un poquito de eso, de lo que es el léxico que usamos, ¿no? Las palabras, algunas palabras extrañas que a veces usamos en atletismo, vamos a ir viendo igual de dónde proviene, algunas curiosidades y todo eso. Listo, entonces vamos a poner algunos puntos que vamos a tomar en cuenta mucho en el curso, que espero que los cumplan. Las preguntas, por favor, háganlas cuando puedan. Siempre hay preguntas para todo. No tenga miedo en cortar la disertación. A veces por miedo a cortar o miedo a detener lo que es, tal vez cuando estoy hablando, no quieran hacer una pregunta. No duden en hacerlas, las preguntas están para todos, a veces se me puede escapar algo a mí también. Vamos a ver que es muy amplio lo que esto del juzgamiento. Hay cuestiones que siempre van a estar presentes. Y solamente eso les digo, no duden en hacer preguntas. Siempre va a haber preguntas. Siempre hay dudas en cualquier punto, en cualquier cosa que podamos estar analizando incluso. Incluso conmigo vamos a estar viendo algunos videos, algunas imágenes de cómo podrían tomar ese juzgamiento, ¿no? ¿Ve qué determinación pueden tomar en esa situación? Igual yo voy a estar con ustedes analizando algunas cuestiones que vamos a estar viendo y espero que participen, la verdad. Me gusta cuando participan mucho. Y en la parte práctica más que todo, cuando lo hagamos, para ahí igual, traigan sus dudas anotadas en cuadernito, en lo que sea, vamos a ver vamos a ver con el reglamento incluso cómo responder todas esas cuestiones. ¿Listo? Hay algunas cosas incluso que se me pueden escapar a mí, pero siempre están para esas preguntas. Otra cosa también, Rolando, ¿tienes alguna pregunta? Pues se le prendió el micrófono. Bueno, ya, otra cosa más, las clases sí o sí tienen que asistir. Son 2 horas al día que vamos a ir teniendo las 2 semanas. Es obligatorio que estén en la parte práctica, solamente los que estén en las clases prácticas y por lo menos registrados, en este caso en las clases que vamos a tener por internet, van a estar habilitados para el examen. Tenemos un examen teórico, y una vez que tengamos ya las notas de todos los participantes, que va a ser al día siguiente del día que den el examen, ya van a saber quiénes están aprobados, quiénes no, pero eso solo va a ser de la parte teórica, ¿no ven? Entonces, para aprobar el curso, necesariamente tienen que tener una práctica real en una competencia real, solamente, pero eso estarían accediendo los aprobados del examen teórico. Hacerme fijar en el cronograma que está si no me equivoco, es el 8 de mayo, una competencia que ya está programada en conjunto con el CEFET para los aprobados del examen teórico. Entonces, esa sería la modalidad de que vamos a tomar el
Exactamente, el 8, ¿no? El domingo 8. Eso es para los aprobados. Entonces, el mismo sábado, el examen va a ser el sábado en la noche. Como va a ser hasta las 9 de la noche, a más tardar hasta las 12, vamos a dar las notas hasta las 12 de la noche, o lo más antes posible, y en base a los aprobados van a ir al examen final práctico, ¿no ven? Donde van a ir a hacer su práctica real con una competencia real. De todas formas, no van a estar ustedes solos, va a estar mi persona o conjunto con otros jueces también que los van a estar guiando en lo que va a ser eh, el juzgamiento de lo que el atletismo, ¿no? Yo solo tal vez no pueda abarcar todo lo que va a ser, todas las competencias ese día, así es que vamos a tener un poco de ayuda también de otros jueces que vamos a invitar y vamos a ver qué tal, a ver, ¿no? Con todos los aprobados. Ya tenemos el temario incluso distribuido en todo lo que va a ser el programa. Cada día cada sesión qué tema vamos a tocar. Para el día de sábado 9, les vamos a confirmar dónde va a ser la parte práctica, donde vamos a observar todo lo que va a ser pista. Y para la siguiente semana, que va a ser el 7, vamos a estar en el CEFET viendo todo lo que es el material de pruebas de campo. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta, lo cómo va a ser la repartición o el temario o del examen. Bueno, el examen ya les dije, va a ser el sábado 7 a las 8 de la noche. Va a tener una duración de 1 hora y a las 2 horas ya, yo creo que ya les voy a dar a conocer las notas para los aprobados, para que vayan a hacer su examen práctico. Y los que reprueben también pueden hacer si quieren, pueden hacer su examen práctico. Así puedan ver, digamos, cómo es más o menos lo que es el juzgamiento en pruebas oficiales. ¿Ya? Entonces, si tuvieran alguna duda, pregunta. Disculpe, buenas noches. El examen del día sábado va a ser virtual. Eso vamos a hablar en el transcurso del curso. Este último, bueno, ha sido virtual, pero hemos tenido algunos problemas con que no podían entregar los exámenes. Bueno, han tenido problemas de internet en algunos lugares. Ha habido cortes de luz incluso. Yo les recomendaría que sea presencial, pero vamos a ir viendo eso dependiendo cómo nos vamos dando. Vamos a hacer de todas formas algunos simulacros de preguntitas que podamos lanzar mediante el curso. Va a ser durante las clases nomás, que vamos a lanzar 2, 3, 4 preguntitas que vamos a estar lanzando mientras pasamos clases y vemos eso, cómo se va a realizar la recepción de respuestas. En base a si se va a realizar, si la recepción va a ser muy buena, vamos a realizarla virtual nomás. En caso de que si van a tener muchos problemas para poder enviar los archivos o las respuestas, vamos a ver que sea presencial. Pero en todo caso, sería bueno que sea presencial, así no van a tener problemas con retrasos de entrega de respuestas o de formularios. Pero eso vamos a ir viéndolo poco a poco en el transcurso de las clases, ¿no? Y lo vamos a dar a conocer el día miércoles de la próxima semana. Para el caso tal vez de que vea alguno de los participantes que esté en el interior, para ellos sí vamos a vamos a habilitar lo que va a ser un examen virtual, pero se les aconsejaría si es que tendrían que estén aquí sí o sí para poder hacer el examen práctico, ¿no ve? Que va a ser el domingo. Eso vamos a ir viéndolo con todos.
y vamos a analizar cómo podemos realizarlo. Cualquiera de las dos es una opción viable, pero ¿listo? ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, disculpe. Eh, con respecto al examen teórico, ¿va a haber una nota mínima de aprobación? Sí, va a haber una nota mínima, el cual va a estar presente en el examen. Estos últimos he estado tomando un modelo estándar que tenía de la federación, el cual normalmente es arriba de 55/100 la nota de aprobación. Pero esto también puede cambiar dependiendo de cómo estemos realizando el curso. Listo, entonces, si no se tiene ninguna otra pregunta, no sé si me puede apoyar Eddie con alguna cosita tal vez que se me esté escapando con respecto a iniciar el curso. Así dejamos la clase por hoy y comenzamos mañana con todo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eddie. Tengo una preguntita. En este caso, digamos, la asistencia es 100%, o sea, durante el curso. Pregunto porque pasa que tengo, por temas, bueno, de estudio igual, o sea, tengo otras clases que, bueno, pues algunos días posiblemente no podría llegar a asistir, pero obviamente me encantaría acceder a la grabación, todo eso. Esa era mi pregunta. Gracias. Eddie, no sé si podrías ayudarme con eso, si va a haber grabación de... Sí, van a estar grabadas todas las clases y les voy a mandar el link también de Classroom para que puedan ver todos los videos de todas las clases. Si ese es el caso, entonces voy a tomar por lo menos un 70%, 70 o 75% de la asistencia de las clases bueno, de las clases virtuales como mínimo. Aunque puede ir bajando eso ya que van a tener grabaciones igual, pero la parte práctica, la que va a ser los días sábados en la mañana, esas sí o sí tienen que ser obligatorias. Las que no asisten a esas clases no van a poder estar habilitados para el examen. Ok, perfecto. No tengo problema con el tema de los fines de semana. Gracias. Listo. Pues entonces, si no tienen ninguna pregunta más, ya mañana vamos a comenzar con todo lo que es una parte un poquito tal vez pesada, que va a ser teoría con respecto a lo que va a ser los oficiales. Y hagan sus preguntas, siempre, no, siempre les voy a recalcar que hagan sus preguntas, por favor. Y la asistencia sí vamos a estar tomando en cuenta en estas clases, como les dije, ¿no ve? Vamos a dar un margen un porcentaje de asistencia para que puedan estar habilitados. Pero como les decía, la parte práctica, la que van a ser los sábados, sí o sí tienen que estar.
esa sí es obligatoria para este caso, ya que vamos a tener las clases grabadas. Eso, no sé si ya tengo a algún participante de interior ahorita. Hay que ver cómo vamos a hacer con ellos, con la parte práctica tal vez del primer sábado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a ver del día de esa parte para que no estén viniendo dos veces aquí a Cochabamba para la parte práctica. La primera sería lo mejor hacer un live, una sesión live donde ustedes puedan ver lo que estamos haciendo. Con eso voy a estar hablando con Eddie para que me pueda ayudar, aunque sea solamente para el primer sábado sería eso, porque para el segundo sí o sí tienen que estar. Y de esas partes, así, para no perjudicarlos tanto en cuestión de hacer dos viajes o de solamente hacerlos venir una sola vez. Mañana vamos a conversar esa partita con más calma. Voy a hablar con Eddie de esa partita. Sí, de Para hecho, que la mayoría de los inscritos son de La Paz. Entonces, para ellos las prácticas van a ser grabadas y vamos a enviarles en video igual. Ya está bien, Eddie. Entonces, si va a ser de esa manera, las prácticas se va a hacer de esa manera. Y vamos a dar a conocer cómo va a ser para su evaluación y para los aprobados, para el examen práctico. ¿Listo? Así para no hacerlos estar haciendo venir en vano tal vez, o para ver cómo vamos a hacer esa situación. Hay algunos protocolos que se pueden dar a eso también. Si no podrían en caso, se habla con sus asociaciones para ver de que controlen una competencia en sus asociaciones, así para que ese sea su examen práctico, ¿no ve? Esta partecita tal vez me había olvidado yo, me disculpo con Eddie, lo voy a quedar hablando con él. Solamente sería eso. Mañana vamos a dar a aclarar esos puntitos y la verdad no me esperaba tantos participantes del interior, así que vamos a ver cómo solucionamos eso, pero no se preocupen, no va a ser nada en que los hagamos perjudicar tanto. ¿Listo? Entonces, si no tienen alguna pregunta más, estaríamos quedando aquí por hoy y mañana vamos a comenzar con todo, por favor. Asistan a las clases, no se confíen de los videos. En las clases donde van a poder hacer las preguntas, en los videos no. Y así van a tener más posibilidades de aprender, ¿no? Cristian me decía por mensaje, ¿podemos venir una vez a Cochabamba? Sí, les recomendaría que vengan para la parte en la que va a ser el 7 de mayo, que va a ser una de las partidas más pesadas, y donde va a ser el examen también. Así, tal vez quieran dar presencial el examen, ya que es mucho más cómodo dar el examen presencial. Yo les aconsejo que sea presencial, pero vamos a decidir entre todos. ¿Listo? Entonces, sí, les aconsejo para el 7 que vengan, es la parte más importante. La del primero, la que va a ser el primero, sí va a ser importante también, pero es un poquito más fácil de analizar, va a ser un poquito más fácil de analizar con los videos que vamos a hacer, o con lo que se va a grabar en el live y les vamos a enviar. Pero la del 7 sí ya es más detallado, para que vamos a ver cositas bien minuciosas de lo que es el marcado, de las zonas de caída, los círculos, la cocedera jabalina, la cocedera de que va a ser salto largo, salto alto, salto con garrocha, que casi en ningún curso se ha visto, pero que la vamos a ver ahora.
vamos a ver cómo es todo el material. Y les aconsejo, de verdad que va a estar muy interesante esa clase. Y de todas formas es obligatoria, ¿no? Así que esa sí les aconsejaría que, bueno, para los de interior, ¿no ve? Que les aconsejo que vengan. Para los de lo que son de Cochabamba nomás, es obligatorio que estén. ¿Listo? Entonces, estaríamos quedando aquí. No sé si hay alguna pregunta más antes que nos despidamos. Bueno, ninguna. Muchas gracias a todos por la sesión de hoy. Gracias, Eddie, por facilitarnos la sala. Y que tengan muy buenas noches. Mañana alístense, sé que es tardecito que vamos a comenzar la clase, que va a ser de 8 a 10 de la noche. Así que alístense su cafecito, algo para que estén despiertos. No se olviden tomar sus apuntes, siempre sus apuntes. Les vamos a facilitar ahorita los que son los reglamentos de la Federación Atlética y de la World Athletic también. Y mientras vayamos viendo las clases también, vamos a ir pasando material que vamos a usar dependiendo de la competencia, pero lo más importante los vamos a ir facilitando para que vean cómo es, cómo hay que tener las planillas, todo eso. Ya, listo, entonces, muchas gracias, Eri, gracias a todos. Buenas noches a todos. Hasta mañana, buenas noches a todos. Tengan buen descanso. Buenas noches, Sigmar. Buenas noches a ti. Buenas noches, buenas noches.